Se llama Un Paso Más. Salvación, seguridad. Ahí al final creo que irán comprendiendo por qué le puse así un paso más. Ok, somos salvos, lo creemos, hemos aceptado a Jesucristo que nos ha dado la salvación, pero hay un paso hacia la seguridad de esa salvación que es lo que me inquietó en este texto. Muy bien, el texto del que les hablo es el que Pablo escribió a la iglesia de Corinto y en 1 Corintios 15:10 escribe Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a ver, Pablo viene hablando a la iglesia de Corintios de la salvación, de la obra de Jesucristo y de su ministerio. Habla de su conversión, de todo esto viene hablando Pablo y en un momento llega y dice esto. Y la frase que me llama la atención y siempre me ha gustado expresarla es esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Claro, uno dice, ¿quién era Pablo? Si yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿quién era Pablo? Me darán toda una cátedra de quién era Pablo. Pablo era evangelista, era maestro, era un predicador, era apóstol, era un instrumento de Dios. Pablo era alguien que definitivamente tenía una gran carta de presentación cuando hablamos de la Biblia. Eh, un hombre educado, tenía buena educación, me refiero a los estudios que él tenía. Sus estudios sobrepasaban a los de muchos. Dice que él estudió a los pies de Gamaliel, uno de los fariseos, hablando de estudiosos de la Biblia más reconocidos del momento. Entonces, Pablo puede decir que todo eso, lo que ha llegado a hacer, ha sido por la gracia de Dios. Y entonces fue donde, leyendo ese día, me encloché y quedé ahí, porque me hice la pregunta, entonces, ¿qué soy yo? ¿Será que yo tengo que decir, soy maestro bíblico por la gracia de Dios? Tal vez mi currículum no suena como el de Pablo, pero es lo que tengo que decir. Yo enseño y tengo años enseñando la Biblia por la gracia de Dios. Y cuando me di esa respuesta, algo no me llenó. Cuando yo mismo me di esa respuesta basado en este texto, viendo a Pablo, algo no me llenó. Ok, como si fuera una construcción, esta introducción que les di a ustedes, pongámosla a un lado. Esta columna, pongámosla a un lado y vamos a estudiar un texto, bueno, varios textos, vamos a analizar y vamos a llegar acá a lo que llevó Pablo en este texto. Vámonos a la carta que Pablo le escribe a Tito. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pregunto, ¿qué es lo que trae la gracia? Pablo le está escribiendo a Tito acerca de la gracia. ¿Qué es lo que trae la gracia? Vean que el texto dice así, porque la gracia se ha manifestado para salvación. ¿De qué está hablando Pablo exactamente acá a Tito? Va a ser algo fácil de entender, pero más fino al ver, como siempre les digo, el original. El término manifestado que viene acá, manifestar, es un término conocido que es del griego epifanio, que significa aparecer literalmente. No es que parece que apareció, no, aparecer literalmente. Entonces, cuando hemos oído en algún estudio o alguna predicación, algún pastor, maestro, predicador ha hablado de la epifanía, está hablando de la aparición eh, de Jesucristo de forma física. Una epifanía viene siendo lo que le ocurrió a Josué. ¿Recuerdan cuando Josué iba a entrar a conquistar a Jericó? Dice que se le apareció el varón de Dios. No dice que habló, no dice que conversaron,
los teólogos dicen que Jesucristo mismo se apareció y les dio la estrategia de guerra, lo que debían de hacer después de que cayeran los muros de Jericó. Es una hipótesis, ¿verdad? Pero ahí está la epifanía. Epifanía es cuando Jacob luchó con Dios. No fue un sueño, no es que parecía que era, no, dice que luchó con Dios. Ya hemos estudiado eso, hemos hablado de qué se refiere esa lucha, pero estaba de forma física delante de Jacob, que Jacob lo podía tocar, lo podía sentir. Entonces, cuando Pablo le escribe a Tito y le dice, porque la gracia se ha manifestado, está literalmente usando el término epifanía y quiere decir porque la gracia se ha aparecido para salvación. Y si nosotros decimos que la gracia se ha aparecido para salvación, tenemos que decir la gracia que trae, la gracia trae salvación. Ahora entendemos clarito ahora, viendo lo del epifanía, el término epifanía, que cuando Pablo habla de que la gracia se ha manifestado, está hablando literalmente de Jesucristo. Y usando el término epifanía, es Dios hecho hombre. O sea, Pablo le está diciendo a Tito en la carta, Dios hecho hombre, Jesucristo palpable, una aparición literal ocurrió. Y esta aparición literal ocurrió para traer salvación y dice a todo ser humano. Aquí hago la pausa porque esto es la necesidad de todo ser humano. Lo quieren reconocer o no lo quieran reconocer, todo ser humano está necesitado de salvación. Por eso es que ustedes y yo en un momento dado aceptamos la gracia de Dios, aceptamos a Jesucristo, porque entendimos que éramos necesitados de salvación. A las personas a los que uno les llega a hablar, los que llega a conversar, ayer en la tarde me venía mojando y había un señor cerca de mi casa y se me queda viendo y me dice, ¿por qué se moja? Y le digo yo lo que les decía ahora cuando hablaba con Marisa, es que no me gusta usar paraguas. Y me decía él, bueno, eso es vivir la vida tranquilo. Y me dijo él, eh, el sentido de la vida, no uso la palabra sentido, uso otra, pero no recuerdo, pero lo que me quiero decir, el sentido de la vida es eso, vivir así, libre. Y entonces sentí esa cosita que le agarra a uno y me la acerco y yo, bueno, es buena esa idea, pero le digo que el sentido de la vida es Dios, nada más. Y bueno, esto es gracia divina. Él me hace conversación y empiezo a hablar con él. Al final, este hombre me dijo, bueno, a partir de hoy voy a creer en Dios. Decía, voy a poner fe en Dios. Decía algo así el hombre. Eh, Él de una forma directa o indirecta, entre lo que hablamos, reconoció que hay una necesidad de salvación. Todos necesitamos salvación. Por eso Pablo escribía que la manifestación, la epifanía, era para salvación de todo ser humano. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de salvación. Por eso aceptamos a Jesús y por eso le contamos a otras personas de Jesús, porque todo ser humano necesita reconocer la salvación, necesita reconocer la necesidad de la salvación. ¿Cómo hacer para ser salvos? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, nos vamos directamente al texto de Efesios que escribe Pablo, porque por gracia soy salvo. Vea que el término que Pablo utiliza mucho es gracia. Y dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Porque por medio de Jesucristo somos salvos. Cuando analizamos el texto de por gracia soy salvos, casi que lo ligamos, y creo que todos lo hacemos así, lo ligamos a lo gratis. Soy salvo por gracia, o sea, soy salvo sin ningún costo. Está correcto. Pero cada vez que Pablo menciona la gracia, está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada al ser humano, manifestada a nosotros, es Jesucristo. Entonces, por Jesucristo somos salvos. Y por eso dice por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Ahora, cuando Pablo escribe este versículo 8 de Efesios, capítulo 2, viene hablando exactamente de lo que era nuestra condición. En el versículo 1, ahí en Efesios 2, dice así, y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siempre me ha llamado a mí la atención desde que empecé eh, en los primeros estudios, recibiendo estudios, siempre me llamó la atención la palabra muertos, porque cuando a alguien le habla de vida y de muerte, siempre pensamos en la parte física, la muerte física o la vida física. Difícilmente pensamos en la vida espiritual. Ya conforme en el camino, como vamos creciendo en el Evangelio, como vamos creciendo en el conocimiento, entendemos mejor esto. Pero siempre me llamó la idea de muertos, porque cuando me decían a mí, estabas muerto por tus pecados, y a mí me costaba comprender esto. Por eso yo les digo que cuando le hablemos a alguien que no es creyente o apenas está empezando, sepamos explicar bien las cosas. A mí me decían muerto y yo, no, aquí alguien está equivocado y no soy yo porque yo estoy vivo, yo sé que estoy vivo, me siento vivo, porque mi mente finita hablaba de la muerte física. Pero Pablo viene hablando de que nuestra condición era de muertos espirituales por nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué viene a darle a vida espiritual a un muerto espiritual? Dios da vida completa, vida física y vida espiritual. ¿Qué viene a darle vida? Jesús mismo lo dijo y me hace gracia porque Jesús habla de sí mismo como en tercera persona. Cuando está orando por sus discípulos y ora por nosotros también, porque oro por ellos y por los que han de creer a través de ellos. La palabra llegó a nosotros. Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quien de Jesús está hablando en tercera persona, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando exactamente de esa vida que va más allá de la vida física. Entonces, Pablo viene diciendo que estábamos muertos espiritualmente, porque aunque teníamos vida física, esta vida física iba a acabar. Y de ahí en adelante íbamos a tener o muerte eterna o vida eterna. Y la idea de la gracia de Dios es que nuestra vida siga, continúe, no se detenga. Terminó acá la parte física, continúa la parte espiritual, vida en abundancia, vida eterna. Entonces, Jesucristo habla en estos términos cuando ora por nosotros. Y Pablo, volviendo a Efesios, en el versículo 3 dice, entre los cuales, vean que la necesidad de todo ser humano. Pablo inclusive se une a toda la humanidad, porque dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La libertad que uno cree tener cuando no es cristiano es esclavitud. Yo era de los que decía, yo tomo, yo fumo, yo hago esto, aquello y lo otro porque me da la gana, que soy libre de hacer lo que quiera. Pues vieran que no. Y eso lo llego a comprender años después. No era libre, estaba atado a una esclavitud mental, espiritual, porque era, y esto es lo que le ocurre a la humanidad. Esto es como que yo le diga a uno de ustedes, usted es libre de hacer lo que quiera, coja un cuchillo y se corta las venas. Eso es libertad. Me da la gana, aquí me detiene y me corto las venas, lo estoy haciendo. Se está dañando a sí mismo, se está hiriendo a sí mismo con el engaño o autoengaño de la libertad. Los que teníamos problemas de adicción, o los que viven en un libertinaje, se están dañando a sí mismos a través de la excusa de que son libres de hacer lo que quieren. Eso no es la libertad, sino la esclavitud a lo que se vive acá cuando dice haciendo la voluntad de la carne. No es mi voluntad, es la voluntad de la carne.
y de los pensamientos. No es lo que yo quiero. Estoy esclavo de estos pensamientos pecaminosos. Y entonces, por naturaleza, hijos de la ira. Cuando estábamos alejados de Dios, no éramos hijos de Dios, creaciones de Dios, pero no hijos de Dios, dice hijos de ira. Y ojo, que el término que utiliza acá es el griego orge, que está hablando que éramos hijos de los deseos de la mente. Ven la esclavitud a lo que vivíamos y nos mantenía muertos. Es que Pablo está enfocando de una manera más amplia lo que la gracia de Dios a través de Jesucristo hizo por nosotros. Ustedes y yo estábamos atados a los deseos de la mente, éramos esclavos de los deseos de la mente. Insisto, lo que ustedes y yo llamamos libertad, porque hacía lo que yo quería, no era libertad, sino esclavitud de los deseos de la mente, porque nuestra mente es pecaminosa y nacemos con esa mente pecaminosa. La palabra naturaleza que usa ahí es del griego fusis, no fuchis, no fuchi, fusis, que habla de nacimiento. O sea que desde nuestro nacimiento éramos esclavos de nuestra mente pecaminosa. Un niño, esto no le gusta a las mamás, pero un niño es malo. No, que hay inocencia, que es malo el niño. No quiere ser malo el niño, pero es esclavo de su mente pecaminosa. Un niño, dígame si no es cierto esto, lo han dicho otras personas y yo lo creo. Los niños son buenos para manipular a los padres. Claro, hay padres que se dejan y ya el niño tiene como 25 años y lo siguen manipulando. Pero los niños desde pequeños manipulan. Lloran y lloran y lloran y lloran para que lo alcen. Y uno dice, no, no lo voy a usar, no lo voy a usar, deje llorar, y sigue llore, llore, ah, pobrecito, no, y lo alza, y el niño deja de llorar. Manipulación desde pequeños, no estoy diciendo, ah, ese niño es el hijo del diablo, no, no, es la naturaleza pecaminosa, desde el nacimiento, el deseo de la mente dominando al pequeño. Directamente el niño no está diciendo, analizando la situación, aquí es manipulando a mi papá para que me alce, así que voy a pellizcarme para llorar con ganas. No, simplemente tiene la naturaleza de la esclavitud de la mente. Directamente o indirectamente, los niños de pequeños manipulan a los padres. Los niños desde pequeños son egoístas. Es la naturaleza pecaminosa. Entonces, Pablo dice que nosotros vivíamos en otro tiempo bajo estos deseos de la carne, bajo estos deseos de nuestra mente. Y entonces algo ocurre. Y me emociona cuando escucho el verso 4 y 5 de Efesios, porque dice, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos desde nacimiento hijos esclavos de nuestra propia mente. Y dice acá, pero Dios es rico en misericordia. Cuando veo esto me emociona montones cuando oigo un pero de Dios, porque el pero es el que borra lo anterior. Lo hemos dicho, ¿verdad? Que cómo me gusta los estudios que usted da, qué buenos que son, qué didácticos que son, qué bíblicos que son, y uno como que se siente acá y le dice a la persona, pero ya está. Ese pero significa que todo esto que está bonito lo hacemos a un lado porque hay algo que no me está gustando. Pero usted habla muy rápido, pero a veces no se le entiende, pero se extiende mucho. Ese pero borra todo eso de atrás. Entonces, cuando encuentro un pero de Dios, como en este caso, está borrando lo de atrás. Pecadores, muertos espirituales, pero, ¿qué pasa con ese pero? Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Me emociona el pero cuando dice, aún cuando estábamos muertos en pecado. El destino de todos nosotros era el castigo eterno. Diciendo en palabras crudas, todos, ustedes y yo,
teníamos el destino ya ganado, el infierno, pero alguien que es rico en misericordia. ¿Saben cómo veo ese pero yo? La gracia de Dios en acción. No es que Dios dice, ay, la humanidad, directo para el infierno van. De estos, ninguno se va a salvar. Ni modo. No, no. Dice Dios, todos estos van camino al infierno. Aquí es haciendo algo. Ah, humanizo mucho a Dios. Dios tiene ya todo bien planeado. Todo en un presente perfecto, bien armado. Pero humanizándolo. Vea todos que vamos para el infierno y dice Dios, no, aquí es haciendo algo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a derramar gracia. A derramar gracia. ¿Cómo va a derramar gracia a Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, vean lo que dice. El texto termina diciendo, nos dio vida, juntamente con Cristo. ¿Quién es Cristo? La gracia que se apareció a los hombres, lo que hablaba Pablo, que decimos al principio, se ha manifestado la epifanía, Dios entre nosotros. La gracia que se apareció entre los hombres vino a darnos vida, vida, porque estábamos muertos, éramos esclavos, no teníamos un buen futuro, era un futuro de condenación. Entonces, Pablo viene hablando de esto en diferentes cartas y hace mención del pero de Dios, de su gracia en acción a través de Jesucristo. Escuché una vez a un predicador que le enseñaba a unos eh, niños, adolescentes, eran pequeñitos, para que entendieran qué es lo que Dios hace con respecto a los muertos. ¿Ya? Y obviamente hace un ejemplo del muerto físico para hablar sobre el muerto espiritual. Y se los digo acá, es como que ustedes y yo estemos en un salón, todos juntos estamos en un salón, y en el salón hay un muerto, ahí está, hay un muerto, y todos nos quedamos viendo al muerto. Ahora sí, ¿qué hacemos con este muerto? No lo vamos a enterrar, dice uno. ¿Qué le parece si le damos vida? Sí, está bien, démosle vida. ¿Cómo le damos vida? Y dice alguien, yo sé cómo, porque el buen ejercicio es salud. Dándole el ejemplo de cómo se hace ejercicio, este muerto va a resucitar. Ok, dale. Y empieza este hombre a hacer abdominales, lagartijas, jumping, todo el CrossFit completo lo hace ahí para darle el ejemplo de la salud con el ejercicio para que resucite. Pero al parecer no funcionó. Por más ejemplo que le dio, el ejemplo no resucitó al muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sé qué vamos a hacer, porque la educación es vida. Y entonces viene alguien muy erudito, se sienta a la paz del muerto y le empieza a hablar de cosas maravillosas, de ciencia, de tecnología, empieza a enseñarle de historia, empieza a darle una cátedra de educación, refinado el hombre, y le enseña todo, hasta la etiqueta le enseña de todo. Al muerto le empieza a explicar exactamente lo que es la fotosíntesis, lo que es la metamorfosis, lo que hace el sol, lo que hace la luna, qué ocurre con las estrellas, qué pasa con los cometas, cómo se alinean, todo se lo enseña. Le da toda una educación y el muerto no se levanta. Parece que la buena educación, la cultura, no le dan vida al muerto. Entonces, ya sé qué vamos a hacer, porque para que haya vida, tiene que haber un buen ambiente. Entonces, propiciemos un buen ambiente. Y entonces, nos abrazamos todos, y nos decimos lo bueno que somos uno del otro, lo que me gusta de usted, lo que le gusta de mí, nos repartimos regalos y creamos un ambiente tan maravilloso, tan lindo, que quién no quiere vivir ahí. Pero el buen ambiente no logra resucitar al muerto. Algo está faltando. Algo está faltando. Entonces decimos nosotros, ya sé, aquí es dándole ánimo al muerto para que se levante. Démosle ánimo y todo, vamos muerto, arriba muerto, tú puedes muerto, esfuérzate muerto, 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 que se levante, y le damos ánimo para que se levante el muerto. Y el muerto no se levanta. Y decía este predicador, esto es lo que hacen muchas religiones. Esto es lo que hacen muchas corrientes de la sociedad. Le ponen prioridad al ejercicio, a la educación, y vean que no es nada malo.
pero le dan prioridad al ejercicio, a la educación, al buen ambiente, al buen ánimo, para que las personas se sientan vivas. Pero el muerto no se levanta. Si la única manera de que el muerto se levante es a través de Jesucristo. Y me gustó mucho ese ejemplo, porque verdaderamente la sociedad anda buscando vida, pero la anda buscando en los caminos equivocados. Y en esos caminos equivocados están obviando, como decía mi esposo un día estos que recordaba esa frase, Jesucristo no es el mejor camino para llegar al cielo. Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. Jesucristo no es el mejor camino para que un muerto viva, es el único camino para que el muerto tenga vida. Entonces, exactamente es lo que la gracia ha venido a dar. Vino a dar vida. Vino a dar vida. El muerto no se levanta, el muerto espiritual no se levanta con el buen ejemplo, con el buen ambiente que hay en casa, con buen ánimo, no se levanta con el ejercicio o ser muy educados, porque conocemos personas que tienen una condición física maravillosa y están muertos. Conocemos personas que tienen una educación sobresaliente, saben de todo, tienen títulos colgados por todos lados y están muertos. Conocemos personas que son muy buenas, amables, ellos cambian el ambiente, son alegres, son animados y están muertos. Hay personas optimistas en este mundo, conozco personas muy optimistas, a todos les sacan lo bueno, aún de la situación más difícil, y están muertos espiritualmente, porque no ha llegado la gracia a sus vidas. Perdón, no han aceptado, porque ya llegó, pero no han aceptado la gracia que les da a sus vidas vida, que es Jesucristo. Entonces, volviendo a la carta que Pablo le escribía a Tito, decía, porque la gracia se ha aparecido, usando ya el término epifanía, porque la gracia se ha aparecido para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. La gracia trae vida. Y me gusta algo más, algo más. Jesucristo vino aquí a la tierra con un plan. Ya Jesucristo no fue tomado de sorpresa. Jesucristo sabía que tenía que llegar hasta la cruz. Y aunque sabía que iba a ser doloroso, aunque hasta hizo la petición de si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Sabía que el plan completo era llegar a la cruz y morir. Morir por usted y por mí, recibiendo el castigo que usted y a mí nos correspondía. Y derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad. Eso lo tenía claro Jesucristo. Pero si analizamos, y es fácil de ver, la vida de Jesucristo, no nació, vivió por ahí y al final entrego mi vida para que todos sean salvos. Del nacimiento a la cruz, en medio, Jesús nos enseñó. Cada vez que entraba a la sinagoga, cada vez que hablaba con alguna persona, cada vez que sanaba a alguien, cada vez que conversaba con sus amigos, ahí como Lázaro y las hermanas, cada vez que él abría la boca, enseñaba. Usaba parábolas, en otras hablaba directo, en otras contestaba preguntas. Siempre nos enseñaba, siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y en resumen, ¿qué es lo que Jesús enseñaba con todas sus parábolas y con todo lo que sea? ¿Qué enseñaba? Ahí mismo lo dice, las dos formas, los dos caminos de la vida. Está la vida de impiedad y los deseos mundanos. Ese camino nos lleva a la separación eterna de la vida eterna y nos lleva a la muerte eterna. Y está el otro camino, que es la vida sobria, justa y piadosamente que Jesucristo enseñaba a las personas y que su palabra nos enseña ahora. Entonces, ¿qué es lo que trae la gracia? La gracia vino a darnos vida, pero también vino a darnos enseñanza. No es solamente que puedo decir, acepto a Jesucristo y soy salvo y punto. Sigo mi vida normal, porque muchas personas lo han hecho y así están aún. Hicieron una oración de fe y la hicieron con sinceridad. Aceptaron a Jesús en su corazón,
reconocieron que necesitaban salvación y aceptaron a Jesús y se quedaron ahí. No buscaron la enseñanza que le iba a llevar al camino que en ese momento habían aceptado. Cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, también empezamos a aceptar su enseñanza. Por eso es la maravillosa idea de cuando alguien acepta a Cristo, darle un seguimiento, enseñanza bíblica, para que sepa qué fue lo que recibió, qué fue lo que aceptó, para que vea las condiciones en las que está ahora. Ahora es un hijo de Dios y tiene que aprender cómo vive un hijo de Dios. La gracia vino para eso, para darnos vida y darnos enseñanza. Y esto es algo, mi amado y mi amada, que todos necesitamos aún. Ustedes y yo, aún necesitamos la enseñanza que viene de la gracia de Dios, la enseñanza de Jesucristo. La Biblia habla de quién? De Jesucristo. A ustedes parece, decía Jesús a los fariseos, a ustedes les parece que ahí está escrito acerca de la vida eterna. Sí, porque ella habla de mí. Desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, toda la enseñanza tiene que ver con Jesucristo, con el plan de salvación y de cómo vivir esta vida de forma sobria, justa y piadosamente. ¿Qué pide el hombre de ti? Dice el profeta Malaquías. ¿Qué pide el hombre? Bueno, Dios a través del profeta Malaquías, ¿qué pide de Dios a ti, hombre? Sino que vivas, usando palabras mías, vivas bien, rendido en humildad a Dios, de una vida justa. Y entendemos, cuando hablamos de justa, es por la justificación de nuestra vida a través de Jesucristo. Necesitamos todos los días mantenernos siempre en la enseñanza de la gracia de Dios, en la enseñanza de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué dije yo? Malaquías, perdón, la secretaria acaba de corregirme, es Miqueas, perdón. El profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8 y 9. Muy bien. Es ahí donde ustedes y yo tenemos que reconocer nuestra necesidad. Reconocimos nuestra necesidad de salvación. Aceptamos la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entendamos también la necesidad de la enseñanza. Entonces aceptamos la gracia que viene de Dios, que es la enseñanza también, que es la enseñanza que nos da eh, Jesucristo. Muy bien, Pablo, en este corto eh, estudio, enseña lo que es la gracia. Entonces, cuando yo leí el texto que leíamos al principio, volviendo al principio, que decía Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo decía que Jesús se le presentó a muchas personas cuando resucitó. A muchas personas se les presentó. Y por último, dice Pablo, se me presentó a mí como un abortivo, o sea, como algo desechado, como algo por ahí, como algo que no tiene valor, algo ahí tirado. Se me presentó a mí como un abortivo, dice, al último que se presentó fue a mí. Y por eso decía él, pero he trabajado más que todos ellos. Ahora, Pablo no lo dice de forma jactanciosa. Y entonces era donde decía yo, bueno, sí, es que Pablo es predicador, evangelista, mensajero, apóstol, abrió iglesias por todo lado. Entonces, si Pablo es todo esto, y dice que por la gracia de Dios es esto, y analizando lo que Pablo enseña acerca de la gracia, empecé a ver este texto diferente. Y, y les digo, me conmoví. Vi para el cielo y me conmoví. Porque Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice que la gracia no ha sido en vano en su vida. Y ojo, y la gracia está conmigo. La gracia de Dios conmigo. Ahora entendemos que Pablo, cuando habla de gracia, no está hablando del trabajo que ha hecho, está hablando de Jesucristo. Y cuando Pablo habla de Jesucristo, está diciendo que por Jesucristo es lo que es y que lo que hizo Jesucristo en él no ha sido en vano.
y que Jesucristo está con él. Entonces comprendí que no está hablando del trabajo. Entonces, ante la pregunta, Pablo dice, pero por Jesucristo soy lo que soy. Y yo decía, ¿quién soy yo? Y yo decía, soy simplemente un maestro. Bueno, no lo menosprecio, me encanta lo que hago, me gusta lo que hago, disfruto lo que hago. He logrado enseñarle a cualquier cantidad de personas, un gimnasio lleno de personas. He tenido la oportunidad de enseñar un gimnasio lleno de personas por una invitación ahí, a como también he tenido la oportunidad de enseñar a dos personas, oigan, con diapositivas y todo, el trabajo hecho como con el mismo amor de siempre, a dos personas en la sala de mi casa. Me gusta lo que hago, pero ¿qué soy yo comparado con Pablo? Ah, y ahí fue donde me conmoví, porque Pablo tiene el mismo Dios que tengo yo. No soy apóstol, no soy predicador reconocido, evangelista reconocido, no ando abriendo iglesias, no. Es que Pablo no está hablando del trabajo, está hablando de que por Jesucristo soy lo que soy. ¿Qué es Pablo? ¿Qué soy yo? Salvos. Esto fue lo que me conmovió montones, porque pareciera que Pablo está hablando de toda la labor que él hace, y más cuando dice, y trabajo mucho más que ellos. Claro, Pablo tiene un currículum de trabajo más grande que todos los demás, pero Pablo no está hablando de esto, está hablando de la salvación que él encontró, que él encontró, que recibió en un camino hacia Damasco. Pablo dice, pero por gracia, pero por Jesucristo soy lo que soy, salvo. Por eso le escribía a los de Éfeso, por gracia sois salvos. No le escribió a la iglesia de Éfeso, pero por gracia llegarán a ser pastores, pero por gracia llegarán a ser maestros, pero por gracia llegarán a ser apóstoles, ¿no? Porque Jesucristo no murió por usted y por mí para que fuéramos maestros, para que fuéramos pastores, para que fuéramos evangelistas, para que fuéramos... Cristo no murió por eso, por nosotros. Murió para darnos salvación y enseñanza. Lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos da la habilidad y la virtud para que lo hagamos, para continuar proclamando la gracia de Dios aquí en la tierra. Pero lo que somos, usted y yo, somos salvos. Digamos este texto, pero digámoslo, yo lo puse así a título personal y lo digamos nosotros. No puse trabajo más que ellos porque jamás, nunca lo lograría. No podría hacer una comparación así jamás. Pero entonces yo diría así, pero por Jesucristo soy lo que soy, entendiendo acá que estoy hablando de salvación. Pero por Jesucristo soy lo que soy. Y la obra de Jesucristo no ha sido en vano. Soy salvo porque Jesucristo es la gracia de Dios puesta en acción a favor de mi vida. Iba directo al infierno, ya no voy para el infierno, pero por Jesucristo soy lo que soy. Y la obra de Jesucristo no ha sido en vano. Que me he equivocado, que he fallado, que me caigo, pero me levanto y sigo luchando. Y como decía hoy en la mañana de Dios, yo no me voy a rendir. Si tú no te rendiste conmigo, yo no me voy a rendir. Así que la obra de Jesucristo en mí no ha sido en vano, pero por Jesucristo soy lo que soy. Y la obra de Jesucristo no ha sido en vano para conmigo. Antes les sirvo como todos ellos, ahí a todos mis hermanos. Antes les sirvo como todos ellos, pero no yo. No estoy hablando del trabajo, sino porque Jesucristo está conmigo. Por Jesucristo que está conmigo, hago los estudios, doy predicaciones, aconsejo, doy enseñanzas, porque Jesucristo está conmigo. Porque no es en vano lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Entonces, este texto me hace comprender que ustedes y yo, amados y amadas, es un llamado de lo alto, es un llamado de Dios. Ustedes y yo tenemos que entender que somos salvos. Vean que se ve nublado el asunto. Ustedes, ¿qué es usted? Me preguntan, ¿qué es usted? Yo soy predicador. ¿Usted qué es? No, yo soy maestro. ¿Usted qué es? No, yo soy un ministro de alabanza. ¿Usted qué es? No, yo toco en el grupo de música de la iglesia. ¿Usted qué es? Yo soy maestro de escuela dominical. ¿Usted qué es? No, yo soy uno de los servidores de la iglesia, como las sillas, limpio, barro. ¿Usted qué es? No, yo soy de los que cuida el parqueo los domingos. Ah, ah.
Quitemos ese nublado y que se vea clarito. ¿Usted qué es? Yo soy salvo. Voy un pasito más. Ahora lo digo con seguridad. No tengo la menor duda de decir yo soy salvo. Mi amado, y si por alguna razón usted tiene duda de si es salvo o no, le recomiendo no hable con alguien antes de hablar con Jesucristo. Y dígale, Jesús, hablemos claro, yo soy salvo. Jesucristo mismo le va a decir, sí lo eres, porque yo entregué mi vida por ti. Soy la gracia de Dios manifestada a tu vida. Eres salvo. Y entonces ahí, Dios, en el nombre de Jesús, ministrame con tu espíritu y dame la seguridad de que la obra de Jesús no fue en vano en mi vida. Soy salvo. Tomo sus enseñanzas para caminar en el camino de la salvación, que es Jesucristo. Soy el camino, la verdad y la vida, y vida eterna. Esto es un paso más que podemos dar en nuestra vida de cristianos. Un paso más en donde usted y yo, a partir de hoy, vamos a afirmarnos de que somos salvos. Insisto, siempre lo digo esto, no es una licencia para pecar, pero si en algún momento nos equivocamos, si en algún momento pecamos, corremos, nos arrodillamos delante del Padre y en el nombre de Jesús pedimos perdón. ¿Por qué lo hacemos? No porque perdimos la salvación y venga a recuperar la salvación. Jesucristo no va a venir otra vez a morir en una cruz. Ya la salvación fue dada. Pedimos perdón a Dios porque amamos a Dios y no queremos fallarle, aunque a veces lo hacemos. Llegamos delante de Dios, nos arrodillamos, pedimos perdón porque somos salvos. Y esa es la garantía que nos hace llegar al Padre a través de Jesucristo. Su gracia manifestada en nosotros. Esto es un paso más. Salvación. Ahora lo hablamos con seguridad. Amén.